Tengan ustedes muy buenos días, amigos de Caminemos Juntos, el programa de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En el día de hoy queríamos decirles que vamos a retransmitir el programa del domingo pasado, del día 4 de septiembre. Esto es porque hubieron inconvenientes con internet y el programa no fue escuchado en otras provincias de la Argentina y en otras partes del mundo también. Y nos han pedido especialmente que lo retransmitiéramos para que pueda ser escuchado. Acá va entonces el programa del domingo pasado. Muchas gracias. Aquí estamos iniciando el programa, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y estamos acá a la mesa de trabajo, Félix, Manuel, Miguel, quien les habla José, y en los controles siempre acompañándonos Roberto Molina. Ahí están las presentaciones. Lo que hemos trabajado hoy, para hoy mejor dicho, es un ejercicio que hay en CAF dentro de las prácticas de desenvolvimiento y de los actos de detención. Este ejercicio se llama acto contrario. En otras oportunidades ya lo hemos mencionado y hablamos ligeramente sobre eso. Pero bueno, hay muchas cosas más que quisiéramos compartir con ustedes. Aquí está el tema, acto contrario. Muy bien. Ustedes se preguntarán primero, sobre todo los que no conocen a esta práctica o este ejercicio, ¿en qué consiste el acto contrario? Consiste en detener el deseo de hacer algo o gustar de algo por estar habituado a que nos guste o por el impulso simplemente de efectuarlo habitualmente, aun cuando no responda a una necesidad real o inmediata. ¿Cuáles son las razones? La razón fundamental es la reserva de energía. ¿Por qué? Nosotros contamos un caudal de energía diario, que es la que disponemos para mantener nuestra vida, la vida del cuerpo, de la mente, de nuestro espíritu, por así decirlo, y la energía para hacer lo necesario durante ese día. Pero ¿qué sucede? También malgastamos la energía en cosas inútiles e innecesarias. A veces satisfaciendo, como decíamos antes, impulsos o deseos que no tenían ninguna necesidad real, por lo menos en ese momento. Y ahí comienza un poco el dilema. Sí, así es. Bueno, este ejercicio de detención, yo quisiera también presentarlo con un ejemplo, que esto me lo contó una persona conocida, y es que hizo un trabajo con el acto de fumar, simplemente. El vicio o el hábito era algo bastante fuerte en esa persona, y el impulso de fumar, el impulso de querer satisfacer ese acto, lo tenía bastante consolidado. Bueno, con el ejercicio de detención hacía un esfuerzo para no responder inmediatamente al impulso o al deseo de encender un cigarrillo. Entonces con esa práctica, logró disminuir en forma muy grande la cantidad de cigarrillos diarios que consumía y creo que al final también logró dejar de fumar. Es un ejemplo quizás muy sencillo, muy simple, donde el acto de detención, de detener el impulso o de observar el impulso y tratar de controlarlo, hace que uno descubra en sí mismo aspectos que a veces no los tiene completamente consciente. A veces responde uno directamente con la respuesta que quiere satisfacer y no se pregunta más nada. Así con el asunto de un vicio con el cigarrillo, como el de este elemento,
podemos ver otros impulsos que también respondemos en nosotros mismos, en el interior. A veces es control del apetito, control de una forma de comportarse, una forma de dirigirse a los demás, y esto hace que uno, deteniendo ese impulso, esa necesidad quizás de expresarse de una determinada forma, hace que, se observe profundamente a sí mismo, como ese alto que hacía Gurdjieff, ese alto para observarse en ese momento qué impulso está manejando o predominando en uno. Es fácil de decir. Sí. Por ejemplo, hay algunas cosas que, digamos, uno se da cuenta, pero no siempre estamos en condiciones de negarnos algo. Vamos a decirlo con un ejemplo quizás un poco burdo, recién se hacía alusión al apetito. Supongamos que digo, hoy no voy a comer manzana, porque me gustan mucho las manzanas, hoy no voy a comer manzana. Y voy pasando por un lugar donde hay un montón de manzanas hermosas. Y me olvidé y agarré uno y le pegué un mordiscón. Entonces, eso nos muestra justamente lo que se decía al comienzo, cómo uno tiene hábitos inscritos, metidos en el cuerpo, en el cerebro, en el funcionamiento cotidiano, y hay muchas cosas que nos manejan sin que nos demos cuenta que nos están manejando. Entonces, esta práctica lo que intenta es ayudarnos a darnos cuenta de eso y a poder fortalecernos interiormente para aprender a decir que no, aprender a decirnos que no a nosotros mismos con respecto a muchas cosas. Vamos a ver una película. Yo soy loco por los westerns y a los otros quizás no les interesa tanto. Pero yo presiono y digo y que los westerns y que un western y qué lindo un western, hasta que al final se canso la paciencia a la gente y ponen un western. Entonces los que practican el acto contrario son los demás. A la fuerza. Y yo me estoy dando un gusto. Seguro. Entonces es interesante ver cómo hay cosas que uno quizás en otro lo ve como realzado. Y uno dice, ¿cómo puede ser que funcione así? Pero quiere decir que no soy del todo consciente de cómo funciono yo habitualmente. Y eso con respecto a una comida, a una golosina, a muchas cosas, a una salida. Me encanta la montaña, qué lindo la montaña. Y todos proponen ir al lago. ¿Qué hago? ¿Presiono para que a ver si en una de esas me dan calcio y vamos a una montaña? ¿O cedo? Me callo la boca, digo, qué lindo, me gustaría ir al lago también. Voy a retirar algunos conceptos que ya se dijeron porque me parece que son importantes. Es decir, ¿cómo gastamos las energías? Nosotros habíamos dicho precedentemente que nosotros gastamos durante el día mucha energía en cosas o situaciones inútiles o innecesarias, por lo menos para esa circunstancia o para ese momento. Los gastos de energía más habituales son a través de la palabra, a través de la vista y a través de las acciones. En la vista, porque por los ojos, aunque ustedes no crean, escapa gran cantidad de energía. Habituarse a dirigir la atención o la vista a lo estrictamente necesario nos lleva a aprender a dirigir la atención hacia las cosas que realmente son importantes y ver lo importante de las cosas y no distraernos en un montón de otras cosas accesorias. Y por otro lado, nos conduce poco a poco a dirigir nuestra atención al sí mismo, así a la introspección. Otra razón para detener estos impulsos es poder discernir
estos impulsos, sobre ellos, y tener dominación sobre mis reacciones y conductas que hasta ese momento podrían haber sido incontroladas. Y decíamos además las acciones, que es controlar o medir o privarse de lo que nos agrada. Feliz decía, por ejemplo, en el gusto. A mí me encantan los dulces. Entonces, cuando cortan una torta, yo siempre digo, a mí el más grande. Entonces pienso, no voy a decir nada. Voy a tomar lo que me sirven. Entonces, estoy actuando en una forma, es una pavada lo que estoy diciendo, realmente. Pero es así, es real, ¿eh? Lo que estoy contando es real. Entonces me callo la boca y recibo lo que viene. Es entonces hacerse discreto, por así decirlo, en las necesidades, no solo en las simples, sino en las necesidades fundamentales. A mí me gustaría también hacer una reflexión sobre todo este tema, porque también no hay que sacarlo de contexto o de lugar, porque hay grandes ascetas que dominan el ayuno, dominan el cuerpo, dominan montones de cosas así. Y yo me pregunto si las privaciones lo hacen crecer espiritualmente a la persona. Si una privación de lo que sea, una manzana, una torta o lo que sea, hace que haya una relación más torpe con las personas, entonces no nos estamos desenvolviendo. El trabajo del control sobre uno mismo tiene que ser para la expansión de la conciencia y la expansión de nuestro espíritu y de nuestro amor. Si el ascetismo o las privaciones nos llevan a juzgar más a los demás porque los otros no hacen lo que uno hace, entonces no nos estamos desenvolviendo, estamos juzgando más, estamos determinando cómo tienen que ser las cosas y quizás separándonos también de los demás. Por eso yo creo que dentro del ejercicio de detención tiene que estar el contexto atrás, el amor, la expansión de la conciencia. Sí, eso es muy cierto, porque a través de la ascética, en este caso estamos hablando de un ejercicio que llamamos el acto contrario, recién se hablaba de reserva de energías. Traducido en otras palabras, eso nos da más fuerza. Nos da más fuerza. El tema es dónde aplicamos esa fuerza. Si la voy a usar para tener más fuerza en una discusión y ganarlas como fuera, no estoy trabajando interiormente. Me estoy dejando llevar por otro aspecto que también me domina y que no soy del todo consciente. A veces es más importante ganar una discusión que ver cuál es la verdad. Entonces, si yo no estoy buscando la verdad, si yo no estoy, lo que quiero es predominar, aplico más la fuerza que conservo, que reservo a través de otras prácticas. Poder darse cuenta de esto es importante y también es practicar el acto contrario, ceder, a veces aunque uno crea que tiene razón. Cuando uno frena, cuando uno para, puede ver lo mismo que uno tiene o estaba por decir o dijo desde otra óptica. Y puede ser que uno vea allí que la otra persona, si no del todo, según nuestro parecer, también tiene razón. Y que también las cosas pueden ser de otra manera, como él las plantea. Pero si yo me cierro en tener razón, no salgo de mi cascarón. Entonces no ayudo a mi desenvolvimiento, ni ayudo al grupo, ni ayudo a los demás. Es interesante ver cómo funcionamos y las sutilezas que a veces sin que nos demos cuenta, eso es lo más peligroso, nos manejan. Es bueno verlo, es bueno darse cuenta y es bueno trabajarlo. Sí, a ver usted. Bueno, todo esto nos lleva, o el acto contrario, para quienes lo han practicado, lo están practicando,
o lo van a practicar a partir de lo que están escuchando, nos lleva a admitir que nosotros vivimos dominados por hábitos inconscientes. Y cuando hablamos de liberación interior, estamos hablando justamente de eso, liberarnos de los hábitos inconscientes, y esto es un ejercicio práctico para eso. Es buscar hacer lo que no nos gusta y que lo que estamos habituados a hacer también, a rechazar lo que no nos atrae. Es decir, trabajar en los dos sentidos. No podemos evitar las enfermedades, no podemos evitar la declinación, no podemos evitar la muerte. ¿Y esto en qué se traduce en nuestro interior? Esto se traduce en una práctica de autoayuda. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Nunca, generalmente, nos enfrentamos o pensamos o meditamos sobre la muerte, la declinación, ¿no es cierto?, o la enfermedad. Y si lo hacemos en función de otros, pero no de nosotros mismos. Entonces, la práctica del acto contrario, de alguna manera, nos acerca a nosotros mismos y hacernos pensar y a perder paulatinamente el temor a lo desconocido. Todas las circunstancias placenteras o dolorosas son partes de la vida. No podemos rechazar una y aceptar otras. No se trata de no alegrarnos, de alegrarnos por lo que nos disgusta, pero sí acostumbrarnos a no hacer siempre lo que nos place. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mantener y a ser más equilibrados. Por ejemplo, en el tema de la relación, creo que todos tenemos un jefe, o hemos tenido, y si somos jefes tenemos personas que dependen de nosotros. Es extraordinario como ejercicio, justamente porque a lo mejor uno no tiene la voluntad de practicar el acto contrario en algunas cosas, pero la relación nos obliga. Y nos dice, usted haga esto, vaya para allá, hágalo de tal manera. Puede ser que no me guste, puede ser que me parezca una tontera, pueden ser muchas cosas. No quiere decir hacer cualquier cosa, y mucho menos cosas que nos puedan dañar, atente. Pero sí, a veces, en cosas que nosotros nos damos cuenta que no van a alterar el resultado, y me dicen que lo haga de otra manera, tengo que aprender a hacerlo de otra manera. ¿Qué sucede? Veo que estoy acostumbrado a hacer eso de un modo X y no lo quiero ni lo puedo cambiar. Cuando alguien que está, digamos, es mi jefe, me dice que lo haga, aprendo a hacerlo y gano libertad. Pero no gano libertad con respecto a lo que me dijo el jefe, gano libertad con respecto a mí mismo. Se me amplió algo, cambié algo. Por eso, a veces, el que pierde, entre comillas, una discusión, gana en conciencia. Está bien, sí. Otra reflexión también para complementar las cosas que se están diciendo. Si una persona, yo creo que muchas personas tienen inclinación por hacer el bien, por ayudar a los demás, por acompañar a los enfermos, a los moribundos y a un montón de cosas, esas personas no hagan acto contrario. Claro. ¿Sí, no? Por lo menos en eso. Claro. En ese caso no. Se refiere siempre el acto contrario a aquello que nos va a enriquecer conscientemente, aquello que nos va a ayudar a trascender una limitación para que podamos comprendernos más entre los seres humanos, podamos elevar, acrecentar realmente nuestro amor. Y eso que se decía de tratar con enfermos o con personas que están en situaciones muy difíciles, la atención, el cariño, todo eso vale oro y realmente apoya a esas personas, y uno está obligado
perdón por la palabra, pero es así, obligado a practicar el acto contrario en muchas cosas. Porque la persona que está enferma, la persona que está necesitando asistencia, algunas veces es pero muy molesta. No le alcanza todo lo que uno le da. Puede ser que esté en un momento feo, malo para él o ella, y se lo discute por más que usted está tratando de ayudarla. Entonces el acto contrario se practica solo, diría yo, en ese sentido. Y quizás eso es lo que le permite a la persona que asiste a alguien tener más fuerzas para poder acompañar, sabiendo que esa persona está sufriendo, no sabe lo que dice, no sabe lo que le pasa, y es su manera de pedirnos ayuda. Claro. También hay otra cosa, hay una práctica también que se recomienda en CAF, que es acercarnos un poco a aquellas personas que nos resultan más difíciles de tratar. Eso es un acto contrario. Instintivamente, naturalmente, uno tiende a evitar, a no congeniar quizás con las personas que nos irritan un poco, ¿no? Bueno, el acto contrario quizás sea, acercarse, buscar un poco la comprensión con otra persona para ver qué cosas nos mueven allí adentro. Y uno, cuando se fija en uno mismo, en esas circunstancias, creo que aprende un poquito de cómo es el funcionar de uno allí adentro. Quiero comentar un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y que estaba relatado por un médico que es un cirujano, neurocirujano, ¿no es cierto?, con mucha práctica y además un extraordinario disertante. Tiene muchas disertaciones relacionadas con el tema. Y hablando sobre problemas relacionados con lo que estamos hablando, contaba de una paciente, el ejemplo de una paciente, una señora que vino a él y dijo: doctor, espero que me ayude. ¿Qué pasa?, le dice el doctor. Y hace 3 años que ando con un dolor de estómago que es insoportable. He ido a todos los médicos, a todos los gastroenterólogos, a todos los especialistas y me han dado endoscopía, me han dado infinidad de medicamentos que sigo tomando y no me resultan absolutamente, no me hacen absolutamente nada, pero absolutamente nada. Entonces, a ver, le dice él, ¿usted tiene algún problema con alguien en su familia? No, con mis hijos, con mi esposo, con mis amigos, me llevo muy bien. ¿Y en su trabajo? Ah, doctor, tengo problemas con mi jefe. No lo aguanto. No lo aguanto. Entonces le dice: vamos a hacer una cosa. Usted, mañana, cuando vaya a trabajar, lo primero que hace es una sonrisa. Pasó una semana, pasaron 2, y aparece la paciente de nuevo en la lista. Llega al consultorio y le dice: doctor, no tengo más problemas de estómago. ¿Y qué es lo que pasó? Le hice la sonrisa con toda la fuerza de mi cuerpo. Y al día siguiente de nuevo, y al día siguiente de nuevo, y al día siguiente de nuevo, medicamentos. Bueno, veamos qué resultado podemos tener cada uno de nosotros, los que escuchamos y nuestros oyentes. Bueno, hacemos un cortecito pequeño, disfrutamos de la música y volvemos para seguir caminando juntos.
Esto fue el tercer movimiento de la sonata para piano número 11 del compositor y músico austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Este tercer movimiento él lo denominó a la turca, pero también fue conocido posteriormente como rondó a la turca o marcha turca. Ha tenido también muchas transcripciones para otros instrumentos, incluso para orquesta de cuerdas. Wolfgang Amadeus Mozart ha compuesto 25 sonatas para piano entre 1774 y 1789. Entre las sonatas hay 18 compuestas para piano solo, a 2 manos, 6 escritas para piano a 4 manos y una sola compuesta para 2 pianos. De estas sonatas, entonces la número 11, que es para piano solo, escuchamos la marcha turca. Vuelos CAF, Conciencia de Radio. Está totalmente renovado, solo se puede ver por internet y en vivo se puede chatear durante el programa con ellos. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por radio streaming. Para escuchar www.lapropuestaradio.com, todo con minúscula. En YouTube, La Propuesta Radio, streaming, vuelos CAF, Conciencia de Radio. El equipo está totalmente renovado, nuevos temas, nuevas imágenes, nuevos personajes que integran el equipo. Vale la pena escucharlo. Los reportajes son súper interesantes. Esto es el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte de las entrevistas hoy tenemos también la maravilla de tener una conexión con Medellín, Colombia. Allá en Medellín, en la pantalla, está un músico que se llama León Giraldo. Ha accedido amablemente a esta entrevista y nos gustaría preguntar un poquito acerca de su vida. Así que todo lo que nos enriquece de su experiencia, de la experiencia de las personas, es lo que queremos transmitir aquí en Caminemos Juntos. Así que, buen día, León o Leo. ¿Cómo está usted? Queridos Miguel, José
José Félix, para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Los felicito por el programa, los felicito por la capacidad de gestión que tienen de contactar personas de diferentes nacionalidades para que pues, podamos compartir con toda su audiencia nuestras experiencias y pues efectivamente también contribuyamos tanto para nosotros como participantes, como para las personas que nos escuchan, en nuestro desenvolvimiento espiritual por medio del programa Caminemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una aclaración. Nosotros entrevistamos hace un tiempo, a la esposa de León Giraldo, que es cantante y además abogada. Fue muy interesante también hacer esa nota. Así que ahora tenemos esta posibilidad. El León, ¿cómo empieza su inquietud musical? Porque, bueno, nos interesa ver cómo nace eso, cómo es la semilla que existe allí al principio en la infancia. Claro que sí. Mi infancia, pues digamos que siempre estuvo rodeada de un ambiente musical muy prolijo porque mi abuelo era saxofonista de la banda municipal, tocaba guitarra, tenía un dueto. Entonces las fiestas de los sábados en ese momento era que nosotros pudiéramos compartir con diferentes músicos que iban a la casa a tocar, a hacer tertulias todos los sábados en las noches. Entonces se llamaba un baile alrededor de la música andina colombiana, que era una cosa pues maravillosa. Me acuerdo mucho que me insistían mucho mis abuelos en que soltara los carros y cogiera algún instrumento de percusión. Yo a regañadientes lo hacía, pero digamos que ahora les agradezco porque efectivamente fueron ellos los que me otorgaron ese primer contacto con la música por medio de hacerlo una manifestación tan espontánea, tan natural. Entonces digamos que ese fue el primer contacto. Y una experiencia muy particular, y es que precisamente como mis papás veían que yo tenía como una inclinación importante por la música, me regalaron un tambor de hojalata, de metal. Sí. Entonces yo me aburrí un poco del timbre, como del tipo de sonido que se emitía con el tambor y las baquetas originales, porque eran de plástico. Entonces yo empecé a coleccionar todo tipo de palos de la calle por ahí, para poder sacar diferentes timbres al tambor y que pudiera... Sí, entonces esa fue como mi primera experiencia musical. O sea que empezó casi naturalmente desde pequeño. ¿Pero qué edad tenía cuando tomó ese instrumento de percusión? Tenía unos 4 o 5 años. Pequeñito. Y antes con que era ganeando, ¿no? Sí. Y después, sigamos adelante, León. ¿Usted cómo elige estudiar música y qué instrumento elige? ¿Cómo empieza esa etapa? Pues digamos que nosotros desafortunadamente no teníamos la posibilidad de escoger un instrumento porque desde las posibilidades de la escuela de música solo podías acceder a lo que había disponible. Entonces, un saxofonista de la banda ya, un señor, Fernando Ríos, un gran amigo, se convirtió posteriormente, tenía una flauta en casa que era de la banda de música, que porque él la quería estudiar un poco, pero nunca la estudió, y fue el instrumento que me entregaron. Entonces yo, pues como por mi inclinación de la percusión y por el carácter que yo veía pues frente a las trompetas, porque el director de la escuela en ese entonces era trompetista, yo quería o percusión o trompeta. Y él fue muy contundente en decir, ni hay trompetas, ni hay percusión. Solo está la flauta. Si no quieres la flauta, puedes irte a tu casa. Entonces, o esto o nada. Esto o nada, no nos pongas a voltear aquí, muchachos. No vamos a seguir con tus caprichos, nada. Entonces, en ese esto o nada, yo dejé la flauta y dije, pues entonces estudiar otra cosa, no hay ningún problema, pero sentía yo durante toda esa semana como una desazón, como que algo me faltaba, como que algo me llamaba y yo no estaba escuchando lo suficientemente fuerte. Y volví a tomar la flauta y de ahí vino el proceso de construcción de esa relación que pues tardó muchísimo. Claro, y ahí cuando existen esas características que uno tiene que estudiar un instrumento sin un profesor especializado, sin un maestro especializado en ese instrumento, se tiene que hacer casi autodidácticamente. ¿Cómo fueron los primeros pasos, en su caso, aquí con la flauta? Los primeros pasos fueron 3, querido José. La banda del Retiro me entregó un video en el que un señor que se llamaba, o yo no sé si se llama, si aún existe, se llama James Walker, como jazzista, un poco flautista clásico, me dijeron, mire este video y mire a ver cómo se toma.
Después me pasaron una hoja con las posiciones de cada una de las notas, entonces yo era mirando la partitura, sol, y poniendo 3 dedos acá y soplando con el video a ver si los labios me funcionaban de la misma manera. Entonces digamos que fue una linda experiencia poder descubrir el instrumento desde una perspectiva muy personal, pero pues claro, es casi descubrir el agua tibia y te tardas un montón de tiempo solucionando cosas que con el profesor pueden ser mucho más fáciles y sobre todo aprendiendo posturas, maneras, ideas, estéticas, como una especie de técnica tan personal que pues, te hacía perder mucho tiempo a veces, te hacía perder el enfoque del sonido. Entonces, esas son más las preguntas que las certezas en ese momento lo tengo que aceptar. Fue un proceso de mucho amor por la música. Y como el amor por la música era tanto, entonces yo tenía totalmente decidido que iba a dedicar mi vida a eso. Entonces, por eso, con esa pasión, me fui yendo desde esa perspectiva a buscar respuestas por sí mismo. Claro, pero quiere decir que cuando empezó a soplar la flauta salía algún sonido. Sí, pero pues, sí, querido José, pero de alguna manera había como siempre una sorpresa, porque como no había otros flautistas para yo comparar mi sonido, entonces digamos que yo no sabía cuán fuerte podía sonar cada registro y cuán pasito podía sonar cuán suave podía sonar cada registro. Entonces yo me sentía un poquito diezmado frente al sonido de los registros graves de los clarinetes, de las trompetas, de los saxofones, porque la flauta en el registro grave tiene un sonido dulce, apacible, cálido, pero no necesariamente potente frente al número de decibeles, a la cantidad de decibeles que puede ofrecer. Entonces, por esto que de alguna manera fueron entrando como ciertos conflictos con el instrumento, porque yo no sabía a ciencia cierta cómo debía sonar. Entonces, fue todo un cuento, fue todo una construcción de una relación tal cual, como dos desconocidos ahí intentando juntar su energía para ver qué salía. Así, un proceso podríamos decir que era una flauta mágica, entonces. Algo así, querido Felipe, una flauta que me acompañó en ese primer proceso a poder descubrir como entre esa relación y el resultado. Sí. Claro. Bueno, sigamos adelante, Leo. Después, ¿hay alguna etapa que viene algún profesor que le puede enseñar más académicamente, más técnicamente el instrumento? Sí, efectivamente, hubo personas que de alguna manera fueron esenciales en mi proceso de formación. En nuestro país, digamos que en ese momento, cuando yo estaba en ese proceso de formación inicial, era muy importante el desarrollo de las bandas de música, más no las orquestas. Ahora las orquestas empiezan a surgir, pero no necesariamente las bandas. Entonces, en ese momento, teníamos y tenemos una agrupación emblemática, que es la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, la cual estaba integrada como por los músicos más importantes del departamento y más adiestrados, como los maestros de ese momento, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando se hacían encuentros de bandas en los diferentes municipios, tú les empezabas a seguir la pista a esos maestros. Entonces yo empecé a conectarme con ellos a punta de ir, estar allá. Había una integrante de la Banda del Retiro que era parte ya por su talento y sus condiciones, un gran compositor de música colombiana, Alfredo Mejía, trompetista, que hace parte de la Banda Sinfónica aún de la Universidad de Antioquia. Entonces, él muy generosamente fue esa persona que me ayudó a tener contacto con esos maestros de flauta que me entregaron las primeras lecciones, los primeros libros, el primer aprendizaje, los primeros procesos técnicos. Estos maestros son María Elena Orozco, Juan Tamayo y Fernando Marín. Fueron como esas 3 personas que me hicieron descubrir por medio de esa inspiración a la hora de tocar el instrumento y de las primeras clases, cómo funcionaba verdaderamente el instrumento. Claro. ¿Y allí empieza a descubrir la música clásica o todavía era la música así andina y colombiana? Por ahí un poco, porque de todas maneras en las bandas, aunque se hacen algunas, desde un punto de vista, reducciones, como ellos lo llaman, como la transformación o la transcripción de obras sinfónicas para el formato de banda sinfónica, uno empieza a entender que hay oberturas. ¿Cómo así que obertura? ¿Qué es eso? ¿Qué significa obertura? No, es una pieza que se utiliza o para empezar una ópera o celebrar un acontecimiento importante. No tienen la forma de unas sinfonías porque no tiene 4 movimientos, pero digamos que ese es el primer acercamiento. Entonces yo ni siquiera sabía que era una sinfonía en ese momento, ni cuántos movimientos tenía, aún ni si habían obras especiales para la flauta,
como son las sonatas de Bach, las obras de los compositores franceses, las fantasías de Telemann, las obras de Philippe Gaubert, las obras de Fauré, las obras de Dutilleux, Saint-Saëns, pues todos los grandes compositores para la flauta. Yo no conocía absolutamente nada de él. Yo pensé que con la flauta se hacía salsa, música colombiana, música andina y las oberturas. Ese era todo mi mundo musical. Mire usted. Bueno, y después, cuando empezó a tocar y empieza así a crecer musicalmente una persona, ya empieza a integrarse a los conjuntos, a la banda, a una práctica así de conjuntos, de instrumentos. Sí, entonces después de eso vino una persona que es esencial también en mi proceso de formación, que es el maestro Hugo Espinosa, porque entonces yo dije, la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia está de alguna manera emparentada con el conservatorio de la Universidad de Antioquia. Entonces fue ahí donde yo tuve ese acercamiento con el maestro Hugo Espinosa, que fue una persona clave en mi formación, donde él me empezó a mostrar todo este mundo de repertorio, como lo decía ahorita. Pues nosotros como flautistas profesionales tenemos que cubrir como el concepto estilístico que parte desde obras compuestas más o menos desde 1700 hasta la actualidad, y fue esa persona la que me mostró la flauta no solo en la orquesta sinfónica ni en la banda, sino desde la música de cámara y como instrumento solista y de ejecutor de piezas, las flautas de Bach, las fantasías de Telemann, los conciertos de Mozart para flauta. Entonces todo este repertorio empezó a venir con el maestro Hugo Espinosa, que me dio clase en la de Antioquia durante un semestre y medio, y después me ayudó a conseguir una beca en la Universidad de AFIT, también de la mano de la maestra Cecilia Espinosa, que AFIT se ha convertido como en mi casa, porque aquí ya llevo yo 14 años trabajando y un proceso de formación de 7 años. Bien. Y en la actualidad, ahora, León, ¿cómo es su actividad? Mi actividad se concentra en lo siguiente. En este momento yo soy profesor de tiempo completo de la universidad, entonces a mi cargo, digamos que hay dos roles, como desde lo artístico y lo administrativo. Desde lo artístico y lo musical tengo a mi carga la cátedra de flauta, y en este momento tengo, de alguna manera me acaban de entregar un cargo administrativo que se llama director de creación, del área estratégica de creación. O sea que nosotros desde esta área nos ocupamos de poder generar los diálogos necesarios con el pregrado y la maestría en música con el resto de dependencias y carreras de la universidad. Entonces digamos que yo me muevo entre esos dos roles. Y al mismo tiempo también trabajo para una fundación que se llama Iber Academy, que se encarga de ofrecerle una práctica de orquesta de un alto nivel a los estudiantes que son más sobresalientes en las escuelas de la ciudad. Y tenemos también la posibilidad de poder darle becas a estudiantes por ahora de Perú, Chile, Bolivia y Nicaragua de música que vienen acá a la Universidad de AFIT. Nosotros lo recibimos y por medio de esta fundación les otorgamos pues lo necesario. Si necesitan instrumentos, si necesitan pues, manutención, les pagamos el semestre, los atendemos desde el punto de vista de la evolución personal, desde la evolución psicológica, y los enfrentamos a una práctica orquestal de alto nivel. Qué bien. Ahora entonces, entre sus alumnos, ¿hay una gama desde los de iniciación hasta los que están más avanzados? ¿O se centra en alguna especialidad, en algún punto en especial en la docencia? Digamos que las dos grandes especialidades son como flauta en el ámbito de la música clásica y flauta en el ámbito del jazz. Hasta ahora hay estudiantes en el pregrado de flauta clásica y de flauta jazz, y en la maestría tengo estudiantes por ahora de flauta clásica. Esperamos que este movimiento crezca mucho para que pues, efectivamente podamos formar muchos flautistas, y ojalá tengamos muy pronto personas de Argentina visitándonos en nuestra escuela y que efectivamente puedan realizar su proceso de formación acá. En Argentina hay grandes flautistas, grandes conservatorios, toda una tradición musical muy importante y muy arraigada, pero pues maravilloso que se puedan generar a partir de estos momentos, estos intercambios, exacto. Sí, qué bien. Bueno, y ahora sigamos con lo otro. A ver, ¿qué proyectos hay para el futuro? Claro que sí. Pues yo creo que nosotros ahora como músicos de la actualidad tenemos unos roles que no necesariamente estaban tan expandidos en momentos anteriores. Antes, de alguna manera, una persona se podía dedicar solo a tocar
había una persona que podía conseguir los conciertos, otra persona que era solo profesor y otra persona que de alguna manera se dedicaba netamente a la administración académica. Ahora la pluralidad de nuestro quehacer musical, digamos que de alguna manera nos obliga a tener como todas esas maneras de entender el discurso con una... de entender el discurso con una manera mucho más amplia. Hay que ser un poco administrador musical, hay que ser un buen artista para ser un buen profesor, pero tenés que vigilar tu carrera, los proyectos que vienen. Ya no me puedo dedicar solo a tocar flauta como eventualmente lo hicieron mis profesores, sino que hay un alto contenido en gestión musical, en administración académica. Entonces, desde la música tengo un dúo con un pianista, profesor de la universidad, un gran maestro, tengo un dúo con un clavecinista y nos dedicamos a tocar música del barroco, y tengo varios proyectos de música popular, sobre todo de música del Caribe, como música bailable, con una asociación de amigos que tenemos una corporación que se llama Común y Corriente, en la que nos dedicamos a rescatar todo el saber musical que nosotros creemos esencial y que digamos que no está siendo tan evidenciado desde la música comercial. Entonces nosotros hacemos el rescate de la música de Lucho Bermúdez, el rescate de la música tropical, el rescate de la música para Big Band que pudo generarse alrededor de años atrás, que digamos que hace parte como de nuestra identidad. Pues el reggaetón de alguna manera es una música que efectivamente se produce en gran medida en Colombia, pero pues digamos que es bastante nueva y no obedece como a un proceso en el que se reconoce estéticamente la tradición. Entonces nosotros en la corporación digamos que sentimos un llamado a preservar todos los tesoros, a presentárselos a la ciudad y a poder contribuir como en esa sostenibilidad de la tradición para que las nuevas generaciones también conozcan toda esta música. Sí. Eso quiere decir, Leo, que tiene una amplia gama de gusto musical, desde lo popular hasta lo académico. ¿Hay alguna preferencia en eso o todo tiene su valor? Como en algún momento me decía un profesor de música que se llamaba el maestro Vicente, no me acuerdo de su apellido, él decía, la distinción que ustedes tienen que hacer, muchachitos y muchachitas, es entre la música bien hecha y la música mal hecha. Muy bien. Pero en estilos, estéticas, perméense de todo, entiendan todo, y yo creo que la música bien hecha se puede medir cada vez mejor. Cuando el ritmo de todos los instrumentistas funciona, cuando el contacto con la belleza de los sonidos está presente, cuando se respetan las características de estilo y cuando todo eso se mezcla para que al fin se ofrezca una experiencia mística y que permita una conexión con el público. Eso es lo que yo creo que puede darse hasta ahora y desde mi entender como música bien hecha. Claro. ¿Hace dirección musical también? Sí, señor. De hecho, mi formación fue terminar el pregrado en la Universidad de AFIT, después irme a Francia a especializarme en flauta traversa. El título no pudo ser convalidado porque nosotros en Colombia tenemos un sistema similar al de Estados Unidos, en el que los conservatorios no son aparte, sino que hacen parte de las universidades. Mientras que en Europa los conservatorios son unos entes totalmente independientes que se encargan de la formación musical y las universidades de alguna manera pueden dedicarse más a los procesos de investigación, de musicología, etc. Entonces yo no pude realizar la convalidación de mis títulos de flauta. Entonces, dado eso, hice una maestría en dirección orquestal, también en la Universidad de AFIT, con otro de mis mentores, quizá uno de los mentores más importantes en mi vida, con el maestro Alejandro Posada, que es director de la fundación también, donde yo trabajo, que nos permite pues nutrir de estudiantes a las cátedras de música de la Universidad de AFIT. Bueno, qué lindo. Me gustaría destacar realmente en toda esa trayectoria musical el crecimiento musical, no solamente interior, el crecimiento como profesional y el crecimiento como una persona amplia para todo tipo de música. Eso me gustaría destacarlo. Ahora, así como docente, cuando uno detecta un talento especial en algún chico, un jovencito, ¿hay alguna disposición, alguna atención que se le pueda dar para que eso no se pierda? Claro que sí. Lo esencial es saber dos cosas. Primero, que el talento es como pretenderse ganar la lotería o ser millonario. Todo el mundo quiere levantarse a ser millonario, pero no necesariamente a construir esa idea de convertirte en ser una persona abundante.
Y lo otro es que efectivamente, si no hay fuerza de trabajo, ese talento se pierde. Se acabó. Porque uno desde la perspectiva actual solo entiende una manera de comprensión del mundo. Entonces el aprendizaje es un movimiento que te saca de esa zona de confort en la que tú crees que estás en lo cierto. Cuando se te saca de esa zona de confort, definitivamente es incómodo, porque te mueve y te muestra otras realidades que no necesariamente siempre generan un placer. Entonces, lo esencial en los procesos pedagógicos es que las personas sepan que necesitan un alto contenido de pasión, un alto contenido de resiliencia y un alto contenido de disciplina. Porque pues Sí. yo creo que desde el concepto inicial aplica la fábula de la tortuga y la liebre, ¿cierto? No son 50 pasos y después dormirte, sino pequeños pasos constantes, sin hacerte muchas preguntas de hacia dónde vas, de cuánto falta para la meta, pero que de alguna manera tú tengas la convicción de que te levantas todos los días a invertir en ese yo futuro, en ese yo que yo deseo convertirme, y que cada uno de mis actos está emparentado con esa construcción de mi yo futuro. Esa tiene que ser nuestra perspectiva. Claro. Una preguntita quizás Claro, feliz. de alguien que no conoce nada o muy poco. Digamos, en ese empeño de tarea, de trabajo, ¿puede traducirse en horas de tarea de trabajo para el profesor y para el alumno? ¿O no es tan así? Por ahí decía mi profesor, 1 hora para que te sostengas, 2 horas para que hagas preguntas a ti mismo, 3 horas para que progreses un poco, 4 horas para convertirte en músico profesional. Si quieres brillar, muchas horas más tienes que dedicarte. Sí. O sea que hay una relación directa. Claro. Sí, De de alguna dedicación. manera sí es un sueño. Dedicación, amor y trabajo. Exacto, pero también puede pasar lo siguiente, y es que tus capacidades de alguna manera tengan una posibilidad de crecimiento enorme. Entonces ahí pasa lo siguiente, si hay una persona que tiene mucho talento, gran capacidad de comprensión e invierte muchas horas de trabajo, el resultado va a ser superlativo. Mientras que si hay una persona que tiene menos talento, pero trabaja más horas que ese chico que es extremadamente talentoso, puede que llegue inclusive mucho más lejos. Porque de verdad yo creo que el talento y esas posibilidades se acaban en el simple deseo de tomar la decisión. ¿Para qué me sirve a mí el talento de convertirme en músico? Para tomar la decisión de volverme un músico profesional y tener la convicción de que voy a tener que sacrificar horas de descanso, horas de compartir con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, para invertirlos en esa perla que yo voy a mostrar cada vez que entregue un concierto. Entonces, digamos que antes se priorizaba mucho como el concepto de trabajo de solo para los talentosos, porque esto no lo entiende todo el mundo. Ahora el paradigma es, trabaja tanto como tú lo necesites para llegar a donde quieres. ¿Cuánto te cuesta? No te lo preguntes, simplemente hazlo con la convicción necesaria de que tienes toda la fuerza para poder llegar. Muy bueno, Qué muy importante lindo. que es. Bueno, redondeamos, ¿quiere decir Sí, algo? quería decir lo siguiente. Quiero preguntarle si usted grabó algún CD o de alguna manera está grabado su... Así Música. es, hay un primer trabajo discográfico que se encuentra en todas las plataformas que se llama Transparencias, León Giraldo, porque mi enfoque desde la música clásica siempre ha sido efectivamente darle relevancia a los autores de nuestra región, y cuando hablo de nuestra región hablo de nuestra región, o sea, de Latinoamérica. Entonces en ese CD, en ese trabajo discográfico van a encontrar obras de el maestro Heitor Villalobos de Brasil, el maestro Víctor Agudelo, un gran compositor colombiano, del maestro Eduardo Gamboa, una obra para flauta y trío de cuerdas, y también una obra de un compositor mexicano muy importante que se llama Mario Lavista, Canto al Alba. Y en este momento está en ciernes la grabación precisamente del maestro Astor Piazzolla, de los 6 estudios tanguísticos y de la historia del tango para flauta y guitarra. Ese va a ser como mi próximo reto a nivel de la grabación. Qué bueno, Qué reto. muy bueno. Interesantísima toda la actividad y aparte todo lo que ha aportado acá para abrir la conciencia de cómo es no solamente la vida musical, sino cómo es el esfuerzo para desarrollar el talento o para crearlo también, aquello que quizá no se tenga tanto. De acuerdo, porque cada uno tiene la posibilidad de convertirse en lo que quiera hacer, pero tiene que pagar el precio. Sí, Claro. así es.
Bueno, muchas Muy gracias. inspirador, realmente. Sí, gracias, León, por esta entrevista, por su tiempo de allá desde Medellín. Y bueno, yo quisiera terminar también presentándolo otra vez. León Giraldo, flautista, compositor, no dije compositor. Poco sí, he hecho un par de cositas por ahí que no la altura de los grandes, pero por lo menos unos pequeños ejercicios ahí que con cariño te hacen. Bueno, muy bien. Qué bueno. Y una gran trayectoria de la que ha hecho y por venir también. Muchas gracias, León, por todo este tiempo. Miguel, José, Félix, gracias por esta invitación, por generar espacios de reflexión, de desenvolvimiento espiritual, de conversación, más allá de las fronteras de los países, de poder compartir ustedes conmigo y yo con ustedes nuestras experiencias y, por supuesto, de ofrecerle una perspectiva de crecimiento a toda su región. Yo creo que es muy valioso lo que hacen, los felicito y los deseo lo mejor en su futuro. Gracias, muy Nos bien. volveremos Un a abrazo. encontrar, entonces. Gracias. Muy bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Do you recall not long ago we would walk on the sidewalk, innocent, remember all we did was care for each other. When the night was warm we were cold and young. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Blow a kiss, fire a gun. 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 What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Will you be there by my side, standing strong as the waves roll over? When the nights are long, longing for you to come home. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Blow a kiss, fire a gun. 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 La canción escuchada lleva el título de Lean On, que significa recargarse. Ha sido interpretada por una banda compuesta por músicos que se reunieron para la ocasión y acompañaron a la cantante Elise Trow. Esta cantante es de origen estadounidense, nació en 1999, por lo tanto tiene solamente 23 años y está haciendo una carrera vertiginosa con muchas críticas de muy buen grado que la aceptan como figura y respaldada también por empresas de percusión, de instrumentos de percusión como Pearl Drums, Paste Cymbals y Vater Percussion. La canción entonces fue
Lean On, cantada por la artista norteamericana Elise Trow. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos, preguntas y también colaboración en distintas áreas en forma silenciosa y desinteresada, como Sandra, Claudia y Eduardo. Agradecemos a todos los que nos van acompañando: Daniel de Corrientes, Omar de San Rafael, Rodolfo y Viviana de Buenos Aires, Hilda de San Luis, Ricardo y Viviana de Buenos Aires, Florencia y Cristina de Villa Mercedes, Miriam de Buenos Aires, Ángel de Mendoza, y al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. En realidad no podemos nombrar a todos aquellos que nos hacen llegar sus consejos y su aliento en distintas formas. Nuestro especial agradecimiento también a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Estamos transmitiendo por FM Radio Flash desde Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina. Para escuchar el programa en vivo, comparta la siguiente dirección: fm-flash.com. Para escuchar el programa en diferido, diríjase a YouTube en la web y coloque en el buscador CAF Caminemos Juntos. Allí puede elegir el programa que desee escuchar. El sitio web de CAF, del Camino Espiritual, es www.caf.org. Les agradecemos. Quieran enviar sus comentarios, opiniones o sugerencias al email infocaf@gmail.com. Muchas gracias. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un encuentro de desenvolvimiento espiritual. Estamos en la tercera parte y estamos en la etapa de hablar sobre los personajes destacados que nos resultan de interés. Hoy vamos a hablar de alguien muy especial. Bueno, siempre son especiales. Vamos a hablar de un niño prodigio. Los niños prodigios en realidad existieron siempre. No sé si tantos como ahora, o si ahora existen más simplemente porque hay más publicidad. Pero más población. Desde mi punto de vista creo que ahora abundan mucho más. De todos modos, este es un niño prodigio. Y vamos a hablar de Johann Carl Friedrich Gauss. Friedrich Gauss nació en Bruxellesheim el 30 de abril de 1777 en el ducado de Bruckheim, Alemania. Y murió en Gotinga el 25 de febrero de 1855. Miren, fue matemático, astrónomo, físico, alemán, con incursiones en muchos otros ámbitos. Indució la teoría de los números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Bueno, y a otras más que no vamos a seguir enumerando. En realidad, fíjense, nosotros ya hemos mencionado hace 2 o 3 programas atrás de una señora joven, no recuerdo el nombre, ¿usted lo recuerda, José? De la matemática. Silvina Campos. Ella tenía un origen muy humilde, en Salta. Sus padres eran de los pueblos originarios.
absolutamente sin ninguna cultura. Y sin embargo, ella mostró desde el inicio una disposición para la matemática, fue que extraordinaria, y llegó a lo que llegó hoy, por ejemplo, que es licenciada en matemáticas, es doctora en matemáticas, simplemente porque todos los que la conocieron la fueron impulsando y consiguieron para ella los lugares que merecía para su estudio. Bueno, en este caso fue más o menos lo mismo. Nació en una familia de campesinos pobres, casi analfabéticos. Su madre apenas podía leer, no sabía escribir. Su padre leía un poquito y escribió un poquito. Tuvo un montón de trabajos, de actividades, hasta que una de las últimas fue la de ser cajero en una oficina. En una oficina de seguros. de seguros. No había los supermercados. Seguro de seguro. No. Y cuenta las anécdotas. Dice que Carl Friedrich, desde los 3 años, ya corregía las cuentas de su padre. Bueno, yo digo ahí. Te equivocaste. Sí. Qué bárbaro. Bueno, eso significa que hay chicos realmente increíblemente dotados de facilidades, en este caso de la matemática, que a veces pasan desapercibidos. Posiblemente muchas familias tengan chicos pequeños acá en nuestro mundo que no descubrimos, no detectamos esa capacidad que tienen. Algo así pasó con Carl Friedrich Gauss. Se lo conoce como Gauss prácticamente a este señor, príncipe de las matemáticas. Ese es el nombre que se le puso aún estando en vida. En esa época ya. Bueno, ¿qué pasó con este chico? Era, por supuesto, con una capacidad impresionante para los números, para los cálculos y todo eso, desde pequeño. Resultó que un maestro en la escuela donde él iba detectó también esa facilidad. Se cuenta que había ejercicios que daba este profesor, incluso a veces para entretener solamente a los chicos, y les daba ejercicios difíciles. Uno de ellos, que tanto sale en una película como en esta anécdota escrita, dice que les dio a los chicos que sumen todos los números del 1 al 100. O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y todo eso, toda la progresión hasta 100. Y que le dijeran el resultado. Todos los chicos se pusieron a escribir y a sumar uno por uno de los números. Resulta que este chico, que no tenía más de 9 años, se le ocurre otra progresión, otro razonamiento para descubrir el resultado. Así en la cabeza, sin ningún papel quizás. Y termina muchísimo antes que los otros y le lleva el resultado al profesor, que queda de una pieza. Sorprendido porque era el resultado correcto. Era el resultado correcto y no se explicaba cómo lo había hecho, hasta que al final le explica a él. Una progresión que había que... Se dio cuenta el chico que 99... 100 más 1 es 101, 99 más 2 es 101, 98 más 3, 101. Entonces con ese cálculo sacó una ecuación que Una había fórmula que... de una progresión fórmula geométrica. Claro, una multiplicación 101 por 50. 101 por 50, daba 5050. Ese era el resultado correcto. Pero bueno, el hombre, el profesor, se da cuenta de esa capacidad y él lo lleva en algún momento, mejor dicho, va a ver a su casa, que nadie daba por él nadie esperaba en él un estudio y una cuestión sobresaliente así. Y a través de ese profesor pueden llevarlo a un duque o a un personaje importante para que pudiera becarlo y estudiar, hacer el estudio y desarrollar toda la capacidad que tiene él en su interior. Sí, es interesante por muchos motivos. Un poco por la época en que ocurre y que se desempeñó en las más diversas áreas. Él, poco después, en alguna escuela que va, o no recuerdo los detalles, se destaca también con el aprendizaje de los idiomas. Aprende latín y griego
Una velocidad impresionante. O sea que también tenía mucha facilidad para la lingüística. Y él llega a un punto en que duda de si va a dedicarse a las matemáticas o a la lingüística. O a la filosofía también. Por algún motivo, él se da cuenta de que su facilidad principal, más que nada facilidad, lo que más le gustaba, era la matemática. Y a eso se dedicó. Una capacidad, no solo diríamos no sé cómo explicarlo porque no soy un técnico, pero no era solamente una persona que estudia y que aprende lo mismo que está escrito allí. Tiene una capacidad creativa. Entonces, con los mismos elementos con que estudian los demás, él encuentra otras vetas, otras vías, otras soluciones distintas. Entonces se destaca aún en astronomía, a pesar de que todo eso no está muy desarrollado todavía en esa época. Realmente, en donde incursiona es un genio. Todo esto que se había relatado de lo que él había desarrollado, los idiomas y todo lo demás, era como consecuencia de la beca que le dio el duque, donde él había nacido, en el ducado de Brunswick, que es en el colegio Collegium, donde él estudió esto. A los 16 años tuvo la primera idea sobre la geometría diferencial y sus gustos por la aritmética prevaleció cuando se incursionó en ella durante toda su vida. No vamos a entrar en detalles porque realmente son asombrosos, ¿no? En 1796 fue el primero en probar el teorema riguroso y fundamental del álgebra, tesis doctoral que él hizo en 1799. En ese mismo año predispuso la órbita de Ceres con datos ínfimos de mínimos cuadrados. Bueno, voy a dejar ahí porque se me va el tiempo. Bueno, hacemos una pequeña pausa, escuchamos música y volvemos.
chacarera La Pesada de Luis Salinas, el guitarrista argentino Luis Salinas, quien nació en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en junio de 1957. Es guitarrista, cantante y compositor argentino. En esta oportunidad ha sido acompañado al piano por el conocido pianista Lito Vitale. El nombre real de Lito Vitale es Héctor Facundo Vitale. Nació también en la provincia de Buenos Aires, en una población llamada Villa Adelina, en diciembre de 1961. Es un compositor, multiinstrumentista, productor y arreglista argentino. Escuchamos entonces de Luis Salinas la chacarera La Pesada, interpretada por el propio Luis Salinas y Lito Vitale al piano. Continuamos entonces comentando la biografía de este físico matemático alemán, Friedrich Karl Gauss. Y la anécdota que había mostrado Manuel antes del corte era algo así. Se había descubierto un planeta menor en esos años que se le llamó Ceres. Resulta que el observador, el astrónomo que lo estaba observando, en algún momento del año, al pasar cerca del Sol, ese planeta desaparece. Según los cálculos, decían que en tal época tendría que volver a aparecer y ser visible a la astronomía. No fue así. Entonces, Gauss, enterado de ese problema, empezó a pensarlo y tratar de resolverlo. Y lo resolvió. Parece que hizo unos cálculos, yo no voy a explicar matemáticamente cómo son porque no entiendo nada de eso. Le llevó 3 meses. Le llevó 3 meses ese análisis y tuvo un error ínfimo, para la aparición, como tendría que ser ese planeta Ceres, ese pequeño planeta, microplaneta Ceres. Planetoide. Bueno, eso es una de las anécdotas que destacan esa inteligencia que tenía este señor. ¿Algo más? En 1853, Gauss formuló la ley de Gauss sobre el electromagnetismo, de la que derivan un montón de otras leyes. Su lema siempre fue, durante toda su vida, paucaset matura, poco pero seguro. Con Wilhelm Weger estudió electricidad y magnetismo. Su producto secundario de este estudio fue el telégrafo. En religión también era luterano protestante. Hay muchas controversias respecto a cómo él creía, pero en una de sus observaciones, que lo hizo personalmente, cuando una experiencia que él estaba haciendo no le dio resultado, y lo intentó varias veces, hasta que por última vez le dio resultado, y él dijo entonces, no fue por mi esfuerzo, sino por la ayuda de la asistencia divina. Entonces, es decir, un poco queda en duda realmente en qué creía. Nadie está seguro realmente cuáles eran sus convicciones religiosas, porque había muchos aspectos de la Iglesia en los cuales él estaba en contra. De todos modos, él también tiene escritos y cartas a sus amigos y allegados donde se muestra más o menos cuál es su creencia religiosa, o su creencia, digamos así, sobrenatural. En alguno de sus escritos llega a decir que cree en la vida después de la muerte. Quizás no considera al dogma que existía en ese momento como la verdad absoluta, pero sí una vida después de la muerte. Y decía que si no fuese así, la existencia no tendría sentido. Uh-huh. Interesante, ¿no? Claro, por eso él defendía sobre todo la tolerancia religiosa, que en esa época era muy, muy difícil. Claro. Es decir, ahí la cosa era cortante y tajante. Pero él era un fiel defensor de la tolerancia religiosa, que cada cual sintiera y creyera en lo que él sentía adentro de su corazón.
Bueno, creo que llegamos hasta acá. Esta vida es realmente apasionante porque esa capacidad de la matemática, el álgebra, la astronomía, el magnetismo, la geometría, el levantamiento geodésico y cuantas cosas más hacen que uno piense que aparte de la capacidad que tiene una persona en sí, debe haber como un esfuerzo, un desafío a que cada problema tiene que resolverlo. Cada dificultad, cada enigma que se presente en la vida hay que resolverlo. Y esto es algo que nos enseña este señor Carl Friedrich Gauss. Parece que una persona, me da la impresión de una persona muy equilibrada, porque no pocas veces ocurre que alguien descolla en algún aspecto del estudio, de la vida, a lo que se dedica, y en otros aspectos de la vida es un verdadero desastre. En este caso uno ve un equilibrio, ve a alguien que no solamente tiene una gran capacidad intelectual, tiene capacidad creativa. Es como respirar un aire fresco cuando uno lee que en aquella época hubo alguien que tenía esas características. Y para rematar, él en realidad enviudó 2 veces, pero con la última mujer tuvo varios hijos. Uno de ellos, Eugene, ya adolescente, mayor, le pide ser integrado como misionero cristiano a su padre. Y él le dice que sí, lo apoya y le dice que siga adelante, porque realmente es una misión muy loable y que es muy positiva realizarla sobre la tierra. Además, él dice como que es el respeto a las creencias ajenas. Ajá. Sobre esa base también respeta la decisión de su hijo. ¿No? Exactamente. Muy importante. Bueno, amigos nuestros, amigos de Caminemos Juntos, hemos llegado hasta aquí y gracias por habernos acompañado, gracias por los comentarios que nos hacen llegar, gracias por las observaciones que también nos hacen llegar. Nos vemos el próximo domingo, nos escuchamos el próximo domingo a partir de las 9 horas aquí en Radio Flash.